A reading from the second book of Lectura Samuel. del segundo libro de Samuel. At the turn of the year, Al the año kings go out siguiente, on en la campaign. época en que los David reyes sent van out a la Joab guerra, along with David his envió a officers Joab con sus and the army of oficiales Israel a todo to Israel take a Rabbah devastar and la Athens región de and to los besiege amonitas y Rabbah. sitiar a Rabá. David, however, remained David, in mientras Jerusalem. tanto, se quedó en One Jerusalén. evening, David Y un rose from día, his a house eso del and atardecer, strolled about on the se roof. levantó de la cama y se puso a From pasear the por la roof, he azotea del saw a palacio. woman Y bathing, desde la who was very azotea vio a una beautiful. mujer bañándose, una mujer muy David bella. had inquiries David mandó made of the preguntar por woman, la and mujer y one le told him, dijeron: "She is Bathsheba, es daughter of Betsabé, Eliam, hija de and Alián, wife of Joab the esposa de Hittite, Urías, Uriah the elitita. Hittite." Then David sent messengers, David mandó a unos para que se la and she trajesen. came to him and Después, had Betsabé relations with volvió him. a su casa, She then returned to her quedó house, encinta but the woman had y conceived mandó este and sent aviso a David: communication to David, "I am with estoy child." encinta. David therefore Entonces sent a David messenger, mandó esta orden a Joab: "Send me Uriah the Hittite." mándame a Urías, So Joab elitita. sent Uriah to Joab se lo David. mandó. When he came, David Cuando questioned llegó him about Urías, David Joab le and all preguntó his por Joab, soldiers and how el they were with him. ejército y la guerra. Uriah answered that Luego all le was well. dijo: anda a casa a David lavarte then los said to pies. Uriah, "Go Urías down to your salió del house and palacio y wait detrás de él le llevaron un regalo del Uriah left rey. the palace. Pero And a Urías merchant was sent out and durmió a sent la word puerta to the del king's palacio servant. con los guardias de su But señor. Uriah slept at the No entrance fue of the royal palace a su casa. with the other officers of his lord, and did not go Avisaron down to his own a house. David que It Urías was no told había David ido that Uriah a had su not casa. gone home. On the Al day día following, siguiente, David sent David men, lo and they convidó ate and a drank un with Uriah, banquete who made y him lo happy. In the emborrachó. evening, Al Uriah atardecer, Urías went to salió sleep, para acostarse but con he los was not guardias de su rested señor and y did no not go fue down to his home. a su casa. The next morning, David A la wrote mañana a letter, siguiente, David escribió una which he carta a sent Joab by Uriah. y se la mandó In por it, medios he de wrote, Urías. "Place Uriah El up front, texto de la carta era: foremost for pon a my use, Urías en primera at the línea, back, and leave donde me sea down the más front." recia la lucha, So while Joab was y besieging the city, retírense, déjenlo he solo para assigned que lo Uriah hieran y to muera. rise Joab, where que he knew the tenía defenders of cercada la Israel were. ciudad, puso a Urías When the donde men of the sabía que city estaban raised a los sword defensores against más Joab, aguerridos. some Los de la ciudad officers of David's army fell, hicieron una and salida, among them Uriah the trabaron Hittite. combate con Joab y hubo bajas en el ejército. Entre los oficiales de David murió también Urías elitita. Be merciful, O Lord. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Misericordia, Señor, que Have hemos mercy on pecado. me, O God, in your Misericordia, Dios goodness. mío, por tu In the bondad, greatness of your por tu compassion, inmensa wipe compasión, out borra my mi offense. culpa. Thoroughly wash Lava me del from todo my mi iniquity, delito, and of my sin cleanse me. limpia mi pecado. Misericordia, Señor, For que I hemos acknowledge pecado. my offense, Pues yo and sin reconozco mi is before culpa, me. tengo siempre presente mi Against you pecado. only have I sinned, Contra ti and solo done what is pequé, evil in your cometí la sight, maldad que aborreces. Misericordia, Señor, que and have hemos done pecado. such evil in your sight En la that you bore sentencia down upon tendrás my razón, sentence. en el And juicio so I die. resultarás inocente. Mira, True, I was en born la guilty, culpa nací, a sinner, even as my mother pecador, conceived me. me concibió mi madre. Misericordia, Señor, que hemos Let me pecado. hear the sounds of joy and Hazme gladness, oír el that gozo all that y have la breath alegría, shall rejoice. que se alegren los Remove huesos your face from quebrantados. my sins, Aparta de and mi blot out pecado tu my vista, guilt. borra de mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marco. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo decía Jesús a las turbas, el reino de Dios se parece a un hombre is as if a que man echa simiente en la tierra. on the land, Él duerme de noche y se levanta de mañana. night, La semilla germina and the y va seed creciendo sprout and grow. sin He knows not how. que Él lo sepa. Of its own accord, the land yields La fruit. tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, The full grain in the ear. después el grano. And when the grain is ripe, Cuando el grano está a punto, yields the sickle at se it, mete la hoz, for the harvest has come. porque ha llegado la siega. He said, to what shall we compare? Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábolas usaremos? A mustard seed, Como con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, smallest of, es la semilla más pequeña, but once it is sown pero después brota, and becomes se hace más alta que las demás hortalizas large, y echa ramas tan grandes so that the birds of the sky, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. many such parables, Con muchas parábolas parecidas le exponía la palabra, acomodándose a su entender. he did not speak Todo se lo exponía con to parábolas, his own disciples pero a sus discípulos everything. se lo explicaba todo en privado. Verbum Domini. To the words of the gospel, may our sins be wiped away. You know, stories are powerful ¿Saben qué? because they give us Las historias son algo poderoso porque nos ofrecen una imagen para que nuestra imaginación medite las cosas más profundamente. Por eso me gusta utilizarlas a menudo. A menudo busco la página de noticias de EWTN porque a menudo tiene historias inspiradoras y recientemente hubo una historia acerca de la próxima beatificación de un fraile franciscano en Guatemala, el padre Augusto, quien sufrió martirio en 1983. Y la razón fue porque no quiso romper el sello de la confesión. Funcionarios de gobierno querían saber lo que alguien le había dicho en confesión y él se rehusó, incluso bajo tortura. Y más adelante lo asesinaron de un tiro en 1983, el padre Augusto. Y una historia como esta me inspira a mí, por supuesto, como sacerdote, siempre ser muy cuidadoso con el sello de la confesión, nunca romperlo de ninguna manera, pero también es una historia que anima a los fieles, que pueden tener seguridad que cuando van a confesarse no va a ser divulgado. Y hay mártires del confesionario a lo largo de la historia, muchos hombres. Esas historias son poderosas y nos ayudan a meditar más profundamente las verdades de nuestra fe. Y por supuesto, Jesús fue el más grande de todos los maestros y más grande de todos los predicadores. Estamos leyendo a San Marcos, capítulo 4, que son sus parábolas del reino de Dios. Él está ofreciendo ilustraciones para que en nuestra imaginación podamos meditar estas cosas y entender un poquito acerca de lo que es el reino de Dios y acerca de su crecimiento.
Los que lo estaban escuchando probablemente habrán pensado cuando él dijo, el reino de Dios es como tal cosa, ¿a qué lo podemos comparar? Probablemente estarían pensando en un ejército poderoso atravesando la historia. ¿Y qué es lo que dice? En 3 diferentes parábolas es una semilla, es una pequeñísima semilla. A comienzos de la semana escuchamos que el sembrador sale y que tira semilla en diferentes tipos de terreno, el camino, el terreno pedregoso, las espinas, pero también hay terreno fértil. Y ahora tenemos 2 parábolas más acerca de la semilla. En la primera habla acerca de cómo la siembra la semilla, pero crece y no sabe cómo. Hemos hecho muchos progresos en la biología y la microbiología y podemos ver cómo funcionan las cosas, pero aún somos observadores acerca de la vida. Estamos observando cómo funcionan las cosas, cómo actúa la vida, pero aún contiene un misterio. ¿Cómo surge la vida? ¿Cuál es la fuente? Por supuesto que es Dios de todas las cosas, pero Jesús habla acerca de cómo la semilla es echada y crece, pero el sembrador no sabe cómo. A mí me gusta cuidar de los jardines y ya estoy planeando un poquito para la primavera, lo cual siempre es una época divertida, pero uno siembra las semillas y tiene que tener paciencia. Uno no va a ver tallos surgir durante por lo menos una semana, dependiendo del tipo de semilla. Así que en los primeros días, uno a cada rato está viendo a ver si ya salió algo. Requiere paciencia, porque el Señor habla acerca de cómo primero tendremos el tallo, luego las espigas y después los granos en las espigas. Hay cierta cantidad de paciencia necesaria para el crecimiento del reino de Dios en el mundo. Y sin embargo, en la parábola del grano de mostaza, se va a convertir en el más grande de los árboles, con enormes ramas y va a alcanzar el mundo entero. Tiene un gran poder. Hay un poder divino en esta semilla de la palabra de Dios que Cristo proclama. Tiene un poder en sí mismo. Y esto es cierto no solo en el crecimiento del reino de Dios en el mundo, sino también en nuestras almas. Ustedes que nos han sintonizado, si quieren que esa semilla sea sembrada una vez más en sus almas, cuando respondan reciban esa semilla de la palabra de Dios, saben qué está sucediendo, crece, aunque a veces sea imperceptiblemente. No siempre vemos el crecimiento, pero ese es el poder divino de esta semilla de la palabra de Dios, que crece por cuenta propia. Esto nos da valor también a nosotros que estamos involucrados en la evangelización, porque a veces nos frustramos, nos desilusionamos, nos preguntamos si estamos teniendo algún efecto. El Señor nos dice, sigue echando esa semilla, porque esa semilla tiene poder por cuenta propia y está afectando a las personas, está efectuando el cambio, está haciendo la diferencia, está cambiando al mundo y está cambiando a cada uno de nosotros en nuestras almas también, a medida que esa semilla crece, incluso como dije, imperceptiblemente. Así que hay un elemento de paciencia mientras esperamos que la semilla crezca y crece. Y a veces podemos mirar hacia atrás, especialmente cuando nos volvemos mayores, podemos ver cómo la semilla ha crecido y cómo las cosas han progresado y estamos agradecidos con Dios porque es obra de Él. San Pablo entendió esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 3. Esto es lo que él escribió. Yo sembré, Apolo regó con agua, pero Dios causó el crecimiento. Por lo tanto, dice Pablo, ni aquel que siembra, ni aquel que riega es nada, sino solo Dios quien causa el crecimiento. Así que cobren valor.
en su propio deseo de crecer en santidad, porque a veces nos desilusionamos con nosotros mismos, a veces fracasamos, a veces no logramos el progreso que pensábamos que íbamos a lograr para cierto momento, pero esa semilla sigue creciendo, imperceptiblemente a veces, e incluso en sus propias familias. El hecho de que uno esté esforzándose en vivir una vida santa está afectando a la familia de uno. Pero tengan paciencia. Dios obra imperceptiblemente a veces, pero el crecimiento sucede a través de la paciencia, a través de las oraciones, a través de las ofrendas. Hoy, en la primera lectura de hoy, tenemos la historia de David y cómo cae en la lujuria y el asesinato para encubrirse. Y esta es la índole del pecado. Quiere encubrirse como Adán y Eva se esconden. David quiere esconder lo que ha hecho, pero no se da cuenta que hombre tan noble es Urías. No va a aceptar ningún privilegio especial. Sí, come con el rey, pero se queda con los demás soldados. Soldados no acepta ningún privilegio especial. No abre la carta que lleva a Joab, que va a llevar a su propia muerte. Qué hombre tan noble que tenemos aquí en Urías. Pero David se aprovecha de su propia autoridad, va a utilizarla para su propio placer, para su propio beneficio, y la va a utilizar también para tratar de encubrir el pecado que ha cometido. Siempre hay muerte. La muerte es un elemento de la impureza, la muerte del alma, e incluso puede, y muchas veces ha sucedido, puede llevar a la muerte física y el asesinato del prójimo. Pero el Señor nos da gracia. Hay un maravilloso libro de Dietrich von Hildebrand. De hecho, es un compendio de charlas que él ofreció titulado En defensa de la pureza. Y habla acerca de la realidad de la lucha que todos tenemos. Él dice lo siguiente: la pureza se caracteriza por una sinceridad humilde. Y escuchen la siguiente. El hombre piadoso se siente un pecador incapaz excepto por la gracia de Dios, capaz de caer en cualquier momento en la carne. No se imagina a sí mismo hecho de otro material, sino carne y hueso, e inaccesible a la debilidad de la carne. Todos tenemos ese sentido, esa idea de que, oh, si me coloco en la situación incorrecta, en el momento incorrecto, si juego con el fuego, me voy a quemar. Así que cada hombre se siente pecador, incapaz, excepto por la gracia de la ayuda de Dios, capaz de de caer en cualquier momento en la carne. No se imagina a sí mismo hecho de ningún otro material, sino carne y hueso, o inaccesible a las debilidades de la carne. ¿Cuál es la respuesta, pues, a la lucha que tenemos, en particular en este momento en el mundo? La reverencia. La reverencia es una palabra que Dietrich menciona. La reverencia. Reverencia hacia Dios por las fuerzas que nos da. Y nosotros nos vemos como administradores de estos dones, no amos de estos dones, estos poderes, el poder de procrear. Reverencia hacia Dios, reverencia por el prójimo, utilizando las facultades que Dios nos da en la manera en que Dios quiere. Y Dios ama a los niños. Él quiere que prosperen. Él quiere que la sexualidad ocurra dentro del contexto del sacramento del matrimonio, para que los niños puedan prosperar, para que sean queridos, atesorados. Hay reverencia, hay maravilla ante la vida, humildad. Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería un pecador.
awe Tenemos pues esos tres elementos: reverencia, that he brings. maravilla, humildad, And he says of those que Él who are suscita, pure, y Él dice de aquellos que son their puros. soul is steeped in a Su peculiar alma está light. afincada en una luz peculiar, radiante, They luminosa. reflect God's glory. Reflejan la gloria de Dios. Peace has Una possession paz of their peculiar entire being, ha poseído todo su inward ser, alone, but outward. no solos por dentro, sino hacia afuera, So it's con el worth mundo. protecting. It's worth Vale la striving. pena protegerlo, vale la pena esforzarse. And just a couple of closing Y nada más un par de on this virtue pensamientos that para concluir, takes a daily hablando acerca de esta virtud choice. que requiere que tomemos una decisión diariamente, especialmente en el mundo del día de hoy. Es, como dice el catecismo, un aprendizaje que nos lleva a la maestría. Nos dice, el dominio propio es una labor larga y difícil. Uno no la puede adquirir de una sola vez. Presupone un esfuerzo renovado en toda etapa de la vida. Pero aquí les ofrezco unas cuantas ideas para concluir para cada uno de nosotros, para que perseveremos, para que crezcamos en la belleza de la santa pureza. La santa pureza ha sido llamada una flor, tan delicada como es hermosa. Tenemos que mantenernos vigilantes y cuidar ese tesoro que guardamos en vasijas de barro. Las tentaciones a veces nos asedian. Nada puede garantizar que estaremos protegidos de ello, ni la virtud, ni la edad, ni inmunidad en el pasado. Por eso necesitamos vigilancia. Si uno se resguarda de las pequeñas tentaciones, las grandes tentaciones no se presentarán. Así que cierren las puertas apenas se presenten los comienzos de la tentación. Estas tendencias y debilidades exigen de nosotros una lucha continua, segura y alegre. Nos ayuda a volvernos más humildes. La santa pureza involucra una conquista propia diaria. Debemos verlo como el tesoro más precioso a guardarse y a perfeccionarse en nosotros. Y concluyo con los siguientes salvaguardas. Número 1, humildad y desconfianza de uno mismo, que nos hace huir de ocasiones del pecado. Número 2, pronta reacción ante los primeros indicios de atracciones malsanas o curiosidad malsana. La curiosidad mató al gato, ¿verdad? No transigir peligrosamente, no caminar sobre terreno resbaladizo. 4, hacer confesiones completas, entregárselo todo a Jesús. Número 5, mortificaciones, como la santa de hoy, Santa Jacinta, quien de hecho fue una religiosa bastante descuidada y cuando casi muere de una enfermedad tuvo una conversión. Así que la negación propia, San Juan Vianney lo describe como una rosa que es protegida por espinas. Si practicamos la negación propia, especialmente los días viernes, esto cuida esta rosa a través de esas espinas de la negación propia, de la mortificación. Número 6, examinar honestamente los puntos flacos, cómo somos propensos a caer, fortalecernos, hacer un plan práctico para ello. 7, confidencia infinita en los efectos de la Eucaristía, la protección de la Santísima Virgen y una tierna devoción a ella. A veces, todos los pecados de la vida parecen surgir contra uno, no pierdan la esperanza. Al contrario, pidan la ayuda de la Santísima Virgen María. Con la fe y entrega de un niño, ella les traerá paz a sus almas.